Bueno, habíamos mencionado los indicadores de AEGL, se han traducido como guías de niveles de exposición aguda. En inglés es Acute Exposure Guideline Level, o sea, niveles guía, sí, bueno, pues es lo mismo. Eh, entonces, bueno, primero veíamos que los AEGL se refieren a concentraciones peligrosas en sustancias aerotransportadas. Pero pues vamos a ver qué significa una concentración peligrosa, ¿verdad? O sea, o qué es concentración. Concentración es una relación entre una sustancia a una mezcla. Por ejemplo, puede ser cuánto tenemos de volumen sobre volumen de la mezcla, o sea, cuánto tenemos de volumen de una sustancia con respecto a aire mezcla, ¿verdad? O puede ser masa sobre volumen, o sea, se pone M sobre V, o puede ser masa sobre masa, ¿verdad? De una mezcla. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un volumen en una planta que se maneja cloro, y la mitad está llena de cloro, o sea, la mitad de cloro y la mitad de aire, ¿verdad? Entonces, si lo expresamos como fracción, pues sería un valor entre 0 y 1, o sea, tendríamos 0,5 de cloro, de volumen sobre volumen, entre el total de la mezcla, ¿no? Que sería la totalidad del volumen, ¿no? O sea, tenemos 0,5 de cloro y 0,5 de aire, mitad de cloro y mitad de aire. Es una forma de expresar una concentración, o sea, puede ser en fracción. Puede ser en porcentaje pues a diferencia de fracción que va de 0 a 1, porcentaje va de 0 a 100. O sea, en este caso, si tenemos la mitad de cloro en ese volumen de una planta química o en un cuarto, en un sótano, vamos a tener el 50% de cloro de volumen sobre volumen, ¿verdad? Si lo expresamos en partes por millón, pues es lo mismo, ¿verdad? O sea, partes por millón va de 0 a 1 millón. En este caso, tenemos la mitad de cloro en un volumen, en un cuarto, en una planta, tenemos 500,000 partes por millón, que sería la mitad de 1 millón en sobre volumen de cloro. O sea, es una forma de expresar una concentración. ¿Cuál usar, verdad? Pues a veces nos conviene más usarlas en partes por millón, a veces nos conviene en porcentajes y a veces como fracción, ¿verdad? Para convertir porcentaje de partes por millón se multiplica por 10,000, o sea, el 2% de cloro en una concentración de cloro, pues va a ser igual a 20,000 partes por millón. Eh, Hay partes por billón también, ¿verdad? Aquí el detalle es que si es billón chico o billón grande, ¿verdad? Sí, parece broma, ¿verdad? Pero también hay tonelada chica y tonelada grande, ¿verdad? O sea, también parece broma, ¿verdad? Lo que pasa es que la tonelada métrica son 1,000 kilogramos, la tonelada estándar de Estados Unidos son 2,000 libras, que sería algo así como 900 kilogramos, y la tonelada imperial de Inglaterra pues son como 2,200 libras. Entonces hay tonelada chica y tonelada grande, ¿no? También hay billón chico y billón grande, ¿verdad? Un billón para Estados Unidos es 10 a la menos, partes por millón sería 10 a la menos 9, o sea, 1,000 millones o 1,000 millonésimas, y para México pues, sería 1 millón de millones, o sea, 1 millón de millones, o sea, una millonésima de una millonésima, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con billones y toneladas, ¿no? Entonces, una parte por millón, pues es simplemente dividir uno entre 1 millón, ¿verdad? O sea, es una parte de cloro. Si yo tengo una parte por millón de cloro en una concentración, sí, en un área, en un volumen, pues voy a tener uno de cloro sobre 1 millón de la mezcla cloro-aire, ¿verdad? En este caso tendría 999,999 partes por millón de aire y una parte de cloro, ¿verdad? Si lo expresamos en porcentaje, pues va a ser 0,0001, ¿verdad? O sea, 1 entre 1 millón, pues nos va a dar una fracción. Si lo multiplicamos por 100, nos va a dar un porcentaje. Si lo multiplicamos por 1 millón, pues nos va a dar en partes por millón, ¿no? Entonces, las concentraciones solamente es decir cuánto tengo de una cosa con respecto a otra, ¿verdad? Y veíamos, puede ser en volumen. Generalmente ponemos partes por millón, pero no ponemos que es volumen sobre volumen, ¿verdad? O sea, lo correcto sería poner así, ¿verdad? Como está aquí, ¿verdad? Eh, 50,000 partes por millón de cloro de volumen sobre volumen, ¿no? Entonces, eso nos da una idea de lo que significa una concentración.
Puede ser masa sobre volumen, en este caso tengo un microgramo por un metro cúbico, o masa sobre masa, tengo un gramo por una tonelada de mezcla de una sustancia con respecto a otra, ¿no? Eh, entonces, si ya conocemos cómo expresar las concentraciones, los riesgos tóxicos de sustancias químicas, pues veíamos que hay dos tipos de riesgos: riesgos crónicos, en los cuales estamos expuestos a bajas concentraciones por tiempos de exposición muy largos, ¿verdad? Como sería el caso de una contaminación o en el caso de riesgo laboral, o sea, estamos continuamente respirando aire contaminado y el efecto pues no es inmediato, ¿verdad? El efecto puede pasar 10 años hasta que después pues ya tengamos problemas para respirar o alguna afectación en el riñón o en el hígado. Entonces son generalmente lo que se usa para concentraciones de normas laborales, ¿verdad? O normas ambientales, o sea, son riesgos crónicos. Y riesgos agudos, pues es para respuesta a emergencia, ¿verdad? O sea, en este caso estamos expuestos a altas concentraciones por tiempos de exposición muy cortos, como serían accidentes o respuestas a emergencias. Eh, la mayoría de la gente no entiende riesgos crónicos y a veces causa más daño, más fatalidades, un riesgo crónico con riesgo agudo. Por ejemplo, se habla que la contaminación, por ejemplo, aquí en Monterrey, te reduce la esperanza de vida en 3 años, ¿verdad? O sea, la gente aquí tenemos 3 años menos de esperanza de vida que si vamos a Saltillo, vamos a una zona sin contaminación, ¿verdad? ¿A cuánto equivale en muerte, verdad? Pues quiere decir que son 3 años, una persona vive 80 años, ¿verdad? Pues más o menos 80 entre 3, o 75 años de la esperanza de vida en México, pues más o menos eh, por cada 25 personas, pues una fallece eh, este, por contaminación, o sea, ese sería el equivalente, ¿no? Entonces, pues si estamos hablando de riesgos crónicos, pues estamos diciendo que fallecen como 700 personas de más aquí en Monterrey, si hay 4 millones de habitantes. O sea, si hubiera un accidente químico en el cual dices, oye, fallecieron 750 personas, ¿verdad? Pues sería así como pal, ¿verdad? O sea, saldrían noticias de todo el mundo, ¿verdad? Pues es lo que pasa por la contaminación. El problema es que no lo valoramos, y el gobierno como no, pues como no está en las noticias, pues no le da mucha importancia, ¿no? Pero los riesgos crónicos son muy, muy graves, o sea, realmente, ¿no? Eh, eh, y se puede calcular el efecto de muertes por año, ¿verdad? O sea, y pues es una cantidad, bastante grave, ¿no? Es la mayor amenaza para la salud humana, más que el COVID y más que los ataques bioterroristas y cosas de ese tipo, la contaminación, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Según, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, hay concentraciones que están enfocadas a riesgos crónicos, ¿verdad? Eh, Contaminación, riesgos laborales, y hay concentraciones que ya vimos cómo se calcula, ¿verdad? Simplemente cuando tengo de una sustancia con respecto a otra, para riesgos agudos, ¿verdad? Que sería respuesta a emergencias, que es lo que nos vamos a enfocar en esta presentación. O sea, por eso se llama niveles guías de exposición aguda, ¿verdad? Los AGL están enfocados a riesgos agudos. Las sustancias degradables eh, generalmente no representan riesgos crónicos, ¿verdad? Porque hay un accidente en una carretera con alcohol, ¿verdad? Entonces se degrada y no queda en el ambiente, ¿verdad? Se pone una borrachera tremenda ahí las ranitas y los lagartijas y los pajaritos, ¿verdad? Pero no pasa a mayores, ¿no? Entonces las sustancias volátiles o alcoholes generalmente no representan riesgos crónicos. En cambio, las sustancias no degradables, como los que mencionaba el ingeniero Ortiz hace un momento, el DDT, metales pesados, tricloroetilenos o los PCBs, que el nombre correcto es por aquí lo anoté, es policlorobifenilo, ¿verdad? PCB, ¿verdad? Espero que lo haya hecho bien el ingeniero Ortiz. PCB, ¿no? Generalmente representan riesgos crónicos porque esos se permanecen en el ambiente y van a representar riesgos crónicos, ¿verdad? Pero aquí nos estamos enfocando a riesgos agudos, ¿verdad? A emergencias, respuesta a emergencias en la comunidad, ¿no? Eh, Hay lo que se llama, no solamente la concentración, ¿verdad? No es lo mismo estar una parte por millón de cloro
un minuto que estar una hora, que estar 8 horas, ¿verdad? Entonces es el nivel de exposición y es lo que se llama dosis tóxica. El cuerpo humano, adicionalmente a la complejidad de la toxicidad, ¿verdad? Porque el cuerpo humano es muy complejo, ¿verdad? O sea, hay gente que se ve muy fácilmente afectada por ciertos contaminantes y por otros no, ¿verdad? O sea, entonces es muy complicado el establecer valores de dosis tóxicas porque la respuesta humana es muy variable, ¿no? Entonces, y por otro lado, el cuerpo humano tiene cierta capacidad de eliminar ciertas sustancias, ¿verdad? Por ejemplo, el arsénico, ¿verdad? De broma le digo, pues comes frijoles, ¿verdad? Y tú estás desintoxicando ahí, ¿verdad? Tu esposa pues va a estar toda molesta o tu pareja, ¿verdad? Pues porque dice, oye, pues me estoy desintoxicando, ¿no? Y estás ahí todo flatulento, ¿no? Entonces, eso también lo hace más complicado. O sea, las personas podemos estar absorbiendo ciertos contaminantes y lo estamos desechando de alguna forma, ¿verdad? O sea, ya sea a través del sudor o por la respiración o por algún otro tipo de cosas, ¿no? Flatulencia, lo que sea, ¿no? Entonces, y entonces eso hace complicado y a veces difícil de entender. Vamos a ver ahorita los que veamos los niveles de AGLs, entender eso y pensemos en que el cuerpo tiene cierta capacidad de eliminar ciertas sustancias tóxicas. Algunas otras sustancias no se eliminan, o sea, se van acumulando y acumulando, ¿verdad? Como los metales pesados. Entonces, esos son muy difíciles de eliminar y el cuerpo humano los va acumulando hasta que de repente pues ya estamos ahí medios con confusión mental, ¿verdad? O cosas de ese tipo, afectaciones que nos van dando, ¿no? Dosis tóxica es concentración por tiempo de exposición y hay varias vías de entrada de las sustancias tóxicas, ¿verdad? Pueden ser, están relacionados con el estado de la materia, ¿verdad? Entonces, generalmente para emergencias químicas y después de emergencias es por inhalación, ¿verdad? Porque veíamos que el estado de la materia que nos causa más problemas es el gas o vapor, ¿verdad? Puede ser por inhalación, ¿verdad? Que sería sí, por la respiración, por absorción, o sea, a veces el polvos como el fenol, ¿verdad? Pues al caernos en la piel, la piel no es una barrera para ciertas sustancias y penetra el DMSO, otra sustancia, penetra a la piel. O por ingestión, ¿verdad? Por ingestión, pues tampoco es, digamos, relevante para atención y respuesta a emergencia, ¿verdad? A menos que tengamos un lago contaminado, ¿verdad? O que una amante despechada ahí le esté dando ahí algún veneno por alguna situación, ¿verdad? Entonces nos vamos a enfocar a inhalación. Y los AGLs están enfocados a sustancias aerotransportadas porque finalmente son los que causan riesgos agudos, ¿no? Eh, y también desde el punto de vista de toxicidad, riesgo tóxico, podemos tener sustancias muy, muy tóxicas que no representan riesgo tóxico porque están en forma de sólido, ¿verdad? Por ejemplo, la kriptonita, ¿no? Hasta Superman le tiene miedo, ¿no? Entonces, no, es broma, ¿no? Este, eh, pero está como sólido, pues no representa un riesgo importante, ¿verdad? Por ahí una compañera de ustedes mencionaba sustancias radioactivas, ¿verdad? En este caso, si está como sólido, pues no es problema, ¿verdad? Si está como radionúclidos, o sea, partículas que se transmiten, pues sí va a ser un riesgo importante, ¿no? Entonces, toxicidad y riesgo crónico no es lo mismo. Entonces, el límite de exposición laboral, ¿verdad? En este caso, exposición laboral, pues estamos hablando de riesgos crónicos o riesgos agudos. Pensemos en esta situación, ¿verdad? O sea, generalmente estamos hablando de lo que sería riesgos crónicos, ¿verdad? La ACGIH, la Conferencia Americana de Higienistas de Gobierno de Estados Unidos, de América, ¿verdad? Pues creo los famosos TLV, ¿verdad? Que significa TLV significa Threshold Limit Value, valor límite de umbral o valor límite, ¿verdad? Tenemos el TLV-TWA, que significa valor promediado en el tiempo, en el cual un trabajador puede estar 8 horas expuesto a esta concentración 40 horas a la semana y no tiene un daño en la salud, ¿verdad? De acuerdo a CGH, ¿no? El TLV-STEL es al límite de exposición a corto plazo, eh, este, en el cual un trabajador no se debe exponer más de 15 minutos a esta sustancia 4 veces al día
y 60 minutos entre una exposición y otra, ¿verdad? Tenemos el TLBC de valor máximo instantáneo, ceiling, valor máximo que no se ve al trabajar, y hay el TLB Skin, que es potencial de absorción por la piel. Noten ustedes que esto está enfocado a trabajadores, que son pues gente sana, fuerte, audaz y valiente como Pancho Pantera, así como ustedes, ¿verdad? Pero no está pensado para los niños o adultos mayores o personas con problemas en la salud, ¿verdad? Entonces estamos hablando de lo que sería básicamente riesgo laboral. Eh, la Agencia de Seguridad y Higiene de Estados Unidos pues toma estos valores y dice, bueno, pues ahora estos valores que está recomendando la ACGIH los voy a tomar ahora como norma, ¿verdad? Y es lo que veíamos que primero se toman como recomendación y si esa recomendación es muy importante se hace obligatorio, se hace una norma, ¿verdad? Y en este caso le llama límites de exposición permisibles, toma el valor, ¿verdad? Hizo copiar y pegar, ¿verdad? Aquí eh, esta agencia de gobierno, ¿no? Entonces son límites de exposición laboral. En el caso de exposición aguda, eh, veíamos que sería riesgo agudo, ¿verdad? O sea, son concentraciones muy altas por tiempos de exposición muy cortos, ¿verdad? Entonces el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional creó los famosos IDLH, ¿verdad? Que ya había mencionado el ingeniero Ortiz, que es peligro inmediato para la vida y la salud, es un escape en 30 minutos sin síntoma dañino o efecto en la salud. El enfoque es a personal de respuesta a emergencias. O sea, inicialmente se crearon para decir, bueno, una persona de respuesta a emergencias, pues tiene una emergencia con cloro, va y está con su equipo de respiración autónomo y se le acaba el aire, ¿verdad? Se tiene que quitar y pues tiene 30 minutos para salir de esa zona, siempre y cuando la concentración pues esté en el IDLH, ¿verdad? Y veíamos ahí que estos valores han ido cambiando con el tiempo, ¿verdad? O sea, tanto la NIOSH o la NIOSH y la ACGIH, ¿verdad? Pues no son la verdad absoluta, ¿verdad? O sea, ellos dan un valor, lo mejor, lo más aproximado para en ese momento y han ido cambiando, ¿verdad? Por ahí nos presentó del IDLH del 1994 al 2016 en Guinea Ortiz cómo han cambiado esos valores, ¿verdad? Y entonces, por otro lado, veíamos que los listados uno y 2 de la Semarnat, ¿verdad? Que fue un esfuerzo muy, muy, muy valioso en su momento, pues seguramente esos valores que decía que estaban pensados para 100 metros, pues han ido cambiando con el tiempo, ¿verdad? En la medida que se genera más conocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, el monómero de cloro de vinilo, el que fue el accidente que fue hace poquito en Palestina, es Palestina, en Ohio, el que mencionaba que fue hace unas semanas. El monómero de cloro de vinilo, inicialmente el valor de la ACGH, el TLB era 1000 partes por millón. Luego mucha gente después de 10, 12 años empezó a desarrollar cáncer y luego lo cambió la ACGH a 500 partes por millón, luego a 100 y luego a 1, ¿verdad? A los que les dio cáncer les dijeron, sorry boy, me equivoqué nomás por 1000, ¿verdad? Entonces, estos valores de toxicidad van cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, por lo tanto, es importante ir cambiando los valores de peligrosidad o los indicadores de masa o de concentraciones de sustancias tóxicas porque pues se va generando conocimiento, ¿verdad? Y por otro lado también hay eh, más sustancias, ¿verdad? O sea, por ahí hablaba el ingeniero Ortiz de 10 a la menos no sé cuánto, ¿verdad? De sustancias que están con el CAD, ¿verdad? Entonces es una enormidad de sustancias químicas. Entonces las normas pues, van a ir cambiando, ¿verdad? En la medida que se conozcan y que se manejen más sustancias químicas. Bueno, la NIOSH pues tiene el IDLH, ¿verdad? Y luego la Asociación de Higiene, la Asociación Americana de Higiene Industrial creó los otros indicadores de concentraciones peligrosas. En este caso son los RPGs, que son guías de prevención para respuesta a emergencias. O sea, vean ustedes, el IDLH está enfocado a personas de respuesta a emergencias y este está enfocado a la planeación en general para el público en general, ¿no? Entonces hay el RPG 1, 2 y 3, que es máxima concentración aérea hasta por 1 hora para el público en general, ¿verdad?
El uno es cuando empieza a haber molestias, el 2 cuando puede haber, si se rebasa el 2 pues puede haber un daño permanente a la salud y el 3 puede ser fatal, ¿verdad? Pero solamente hay para una hora. O sea, dices, oye, pues ¿qué pasa si es 15 minutos o 2 horas o qué onda, ¿verdad? ¿Cuáles son los dosis equivalentes? Entonces aquí entramos al problema de lo que sería dosis equivalentes, o sea, ¿qué es equivalente, ¿verdad? Por ejemplo, el cloro, el TLB-TWA es 0.5 partes por millón en 8 horas, ¿verdad? O sea, veíamos que el TLB-TWA es una concentración en la cual un trabajador puede estar expuesto hasta por 8 horas sin un daño permanente en la salud. Entonces, este sería un riesgo crónico, ¿verdad? O sea, un trabajador puede estar ahí 8 horas respirando esa atmósfera. Va a tener molestias notables. Yo antes pensaba que el TLB-AA dijo, oye, pues si una persona puede estar 8 horas, pues puede estar ahí tomándose un refresco y no hay problema, ¿no? En realidad el TLB-AA es una molestia, es una concentración muy molesta, ¿verdad? Muy molesta para los trabajadores. Pueden estar con los ojos llorosos, tosiendo, ¿verdad? Pero puede estar hasta 8 horas, ¿verdad? Y el cuerpo se recupera y es como si no hubiera pasado nada. ¿Verdad? Si tenía COVID o gripe, pues se le habría quitado con ese cloro ahí expuesto. El IDLH de cloro es 10 partes por millón en 30 minutos y el RPG para el público general es 3 partes por millón en una hora. Entonces decimos, oye, ¿y qué pasa si en lugar de 10 partes por millón estoy 20 partes por millón, ¿verdad? Pero en lugar de 30 minutos estoy 15 minutos, ¿verdad? O 5 partes por millón en una hora. ¿Sería equivalente, sí o no, ¿verdad? Entonces aquí el problema que vemos es qué es equivalente, ¿verdad? Porque a veces por ejemplo, aquí está esta pregunta: ¿qué escenario sería más crítico? ¿Tener una exposición de 10 partes por millón en 30 minutos, que sería el IDLH, o tener 20 partes por millón en 15 minutos? ¿Cuál sería más crítico? ¿El A o el B? ¿O son iguales, ¿verdad? Entonces, aquí nos queda la duda, ¿no? Oye, ¿cuáles son dosis equivalentes? Entonces, hay una fórmula de dosis tóxica, ¿verdad? Que es C a la N por T. C es concentración, T es tiempo en minutos y la N es un exponente. Es una fórmula de dosis tóxica y solamente es válida para ciertos rangos de concentraciones y de tiempo, lo cual hace muy complicada. ¿Qué es la N? Pues la N es un exponente, ¿verdad? Si la N es 1, 10 por 30 pues da 300. En el caso de A, el caso A, 10 por 30 pues da 300. Si la N es 1, entonces, y 20 por 5, 20 por 15 también da 300. Entonces, si la N es 1, si el exponente es 1, A y B serían iguales. Pero si la N es mayor de 1, pues entonces le estamos dando más importancia a la concentración y sería más crítico el B que el A. ¿Ya? Pero si la N es menor de 1, pues entonces es más importante el tiempo que la concentración y sería más importante el A que el B, ¿verdad? Entonces vemos aquí que es un broncón, ¿verdad? Decimos, oye, pues ¿qué pasa si nomás son 5 partes por millón en una hora o 10 partes por millón en 30 minutos o 20 partes por millón en 15 minutos? Entonces vemos que ese es el problema de las dosis equivalentes, ¿no? Y eso lo resuelven los AEGLs. Los AEGLs, pues, tratan de resolver este problema de dosis equivalentes. Ahora, otro tema que hace una sustancia peligrosa es la inflamabilidad, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a cambiar ahora la inflamabilidad y lo regresamos a los AEGLs. Eh, para concentraciones peligrosas en base a fuego y explosión, pues tenemos los límites de inflamabilidad y explosividad, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que es el porcentaje de volumen sobre volumen, ¿verdad? O sea, cuánto tengo de la sustancia inflamable con respecto a la mezcla aire, sustancia inflamable, ¿no? Entonces tenemos los límites de inflamabilidad y explosividad son las concentraciones mínimas y máximas de un gas o vapor en el área que se pueden incendiar y propagar la flama, ¿verdad? Tenemos el límite inferior y el límite superior, ¿verdad? Eh, Inflamabilidad y explosividad, este, aunque aquí el creativo pues, menciona que unas son explosivas, otras son inflamables, o sea,
Cualquier sustancia que es inflamable puede explotar, ¿verdad? Bajo condiciones apropiadas. ¿Cuáles son esas condiciones apropiadas, verdad? Pues que esté muy bien mezclada, que esté en un área confinada o parcialmente confinada, eso hace más factible la explosión. eh, o la otra, que el tiempo sea muy largo, ¿verdad? Entonces, cuando sale el material y pasa mucho tiempo, pues es más factible que explote, que se inflame, ¿verdad? O que esté en un espacio cerrado, ¿verdad? Como en una casa, o parcialmente confinado, como en un área donde haya muchas obstrucciones, como puede ser en un patio de ferrocarril, en un área industrial donde hay muchos obstáculos, o en un estacionamiento de automóviles, va a ser más factible que explote. Aunque puede explotar también un gas inflamable en un área completamente abierta, sin ningún confinamiento, pero va a ser menos probable, ¿no? Entonces, los límites de inflamabilidad y explosividad son los mismos, ¿no? Eh, Uno pudiera pensar que no. Entonces, por ejemplo, el propano es de 2.1 a 9.5, la gasolina de 1.4 a 7.4, la acetona de 2.5 a 13, el óxido de etileno del 3 al 100%, ¿verdad? Vean ustedes que algunas sustancias, como en este caso el óxido de etileno, no requiere aire para explotar, ¿no? O sea, él solo puede explotar, ¿no? El óxido de etileno, si está por arriba del 3%. Ahora, estos valores de inflamabilidad, eh, pues no son la verdad absoluta, ¿verdad? O sea, esos valores pueden variar a diferentes presiones y diferentes temperaturas, diferente presión ambiental, diferente temperatura ambiental, ¿verdad? O sea, puede explotar en forma diferente en una concentración en la Ciudad de México que en el mar, ¿verdad? Y también pueden modificarse cuando hay un comburente, o sea, cuando hay una fuga de una sustancia comburente, como oxígeno o cloro, alguna sustancia que reaccione con ese material y genere fuego, ¿verdad? Entonces, para irnos por el lado seguro, se usa la mitad del límite de inflamabilidad o de explosividad como una zona segura, ¿verdad? Entonces, el butano, por ejemplo, es de 1.8% al 9% es el límite, los rangos de inflamabilidad, ¿verdad? Por arriba del 9%, ese material, pues el butano teóricamente no se inflama, pues porque no hay suficiente oxígeno para generar flama. Y por abajo del 1.8%, teóricamente, pues tampoco se inflama, pues, porque no hay suficiente material inflamable, ¿verdad? Pero le digo teóricamente, pues porque esos valores pueden variar a diferentes presiones ambientales, diferentes temperaturas, o si hay oxígeno presente, ¿verdad? Entonces, pues para irnos por el lado seguro, se toma la mitad del 1.8% sería 0.9 como una zona ya crítica para el butano, ¿verdad? Ahora, los polvos también pueden explotar, ¿verdad? Polvos orgánicos, orgánicos se refiere a que tienen carbono en su molécula, ¿verdad? O sea, la harina, el polvo de granos, polvo de plásticos, el azúcar, ¿verdad? El azúcar puede explotar. La única ventaja con una explosión de azúcar es que es una muerte dulce, ¿no? Pero, pues no sería muy agradable, ¿no? El polvo de carbón por arriba de 100 gramos por metro cúbico puede explotar, ¿verdad? O sea, si tenemos eh, flotando partículas muy pequeñas de polvo de carbón por arriba de 100 gramos por metro cúbico, pues puede explotar ese material, ¿no? Eh, hay algunos metales, o sea, que forman, por ejemplo, sodio o potasio, o sales de estas sustancias que son metálicas que pueden explotar también y son además muy difíciles de apagar o prácticamente imposibles de apagar, ¿no? Entonces, vamos a poner que tenemos un gasoducto con una sustancia inflamable, ¿verdad? Y pues se hace una abertura ahí, ¿verdad? Y entonces esta sería una representación ideal de una fuga, de una emisión de ese material, ¿no? Entonces vamos a suponer que la periferia de la elipse amarilla sea la mitad del límite inferior de inflamabilidad, o sea, toda la periferia de la elipse amarilla es la mitad, ¿no? Vamos a suponer que sea una parte por millón. Las naranjas, vamos a suponer que sea el límite inferior de inflamabilidad, vamos a suponer que sea dos partes por millón, perdón, 2%, ¿no? 1% sería la amarilla, 2% la naranja y 10% la roja, ¿no? Que sería el límite
vamos a poner que es el límite superior de inflamabilidad. Si así está la nube, recuerden ustedes que esta es una representación ideal, ¿verdad? Si vemos una nube de una chimenea, pues está así toda ondulando, ¿no? Eh, este es un promedio que se saca, depende de lo que queramos, ¿verdad? Por ejemplo, el IDLH es media hora, ¿verdad? Entonces, si promediamos esa curva que está así toda, esa nube que está de toda irregular, la promediamos en media hora, esta es una representación de ese promedio. Entonces, si este asterisco es una fuente de ignición, este que está en el espacio blanco, pues aquí teóricamente no habría ignición, ¿verdad? El que está dentro de la zona naranja, entre la zona naranja y la roja, pues aquí habría incendio, ¿verdad? Se va a quemar esta nube y opcionalmente puede generar una explosión. La que está aquí en la punta, en la zona naranja, teóricamente no explota ni se inflama, ¿no? Porque está por arriba del límite superior de inflamabilidad, ¿verdad? Pero pues la vamos a considerar una zona de alto riesgo también. Y la que está entre el límite amarillo y naranja, pues como está por abajo del límite de inflamabilidad, pues teóricamente tampoco se inflama. Pero, pues, como es teóricamente, ¿verdad? Entonces nos vamos por el lado seguro, ¿verdad? El personal de riesgos y de respuesta a emergencia somos conservadores, o sea, no fifís, ¿verdad? Sino conservador se refiere a que somos pesimistas, ¿no? Entonces, por eso nos vamos a la mitad del límite inferior de inflamabilidad, ¿no? Entonces, eso serían las características que hacen una sustancia aerotransportada. Acuérdense que estamos hablando de sustancias en el aire, ¿verdad? Aerotransportadas, eh, tanto desde el punto de vista de inflamabilidad o explosividad, ¿no? Entonces, la estimación de concentraciones peligrosas para sustancias químicas es una tarea compleja y es común que de repente la ACGIH o la NIOSH o el gobierno de Estados Unidos diga un valor y luego al rato ya digan, ¿sabes qué? Se contradice y digo, ¿sabes qué? Bórrale aquí, ¿verdad? Este valor ya no sirve porque pues ya encontré que es más peligroso y ahora cambia este valor. Entonces, tenemos que tener cuidado y debemos de estar al pendiente de esos desarrollos científicos y tecnológicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cloro, el TLBTWA, que veíamos que es un riesgo laboral, inicialmente la CGH dijo, no, pues una parte por millón, ¿verdad? Y pues resulta que muchos trabajadores, pues no, finalmente al estarse exponiendo a una parte por millón por un tiempo largo, ¿verdad? Pues ya tenían problemas en la salud, ¿verdad? Entonces dijeron, oye, pues sabes qué, voy a cambiarlo a 0.5 partes por millón, ¿verdad? En el caso de México, hace 5 años más o menos, la normativa mexicana pues decía una parte por millón todavía, ¿verdad? Hace 5 años se cambió y ahora sí es 0.5 partes por millón, que se basa también en las normas laborales de otros países. El monóxido de cloro de vinilo, ¿verdad? Que es el que causó el problema ahí en Palestina que mencionaba el ingeniero Ortiz, creo que fue hace unas semanas, pues inicialmente era 1000 partes por millón. ¿Verdad? Después de 10 años o más de 10 años, los trabajadores o científicos, ¿verdad? Que trabajaban con esta sustancia o químicos, ¿verdad? Pues empezaron a desarrollar un cáncer medio raro, ¿no? Entonces lo cambió la ACGH 500, luego a 100 y actualmente es una parte por millón, ¿no? Entonces vimos que se cambió en 1000. Por ahí el ingeniero Ortiz dio otros ejemplos del IDLH. El amoníaco anhidro, ¿verdad? Pues el amoníaco pues, es súper común, ¿verdad? Se usa en todas partes, ¿verdad? Pues resulta que los AGLs del 2018 son diferentes, después del 2018 son diferentes al antes del 2018, ¿verdad? Decimos, oye, pues si eso pasó con el amoníaco, que es tan conocido, imagínense para otras sustancias. O sea, entonces lo que quiero decir es que estos valores de toxicidad eh, se están variando. O sea, entonces hay que estar muy al pendiente de cómo se están modificando, ¿verdad? Eh, Aquí vemos que la que está arriba, ¿verdad? Pues cambió eh, el primero, el AGL1 era 25 partes por millón, ¿verdad? Y ahora en el 2018 ahora es 30 partes por millón, ¿verdad? Y el AGL2, ¿verdad? Pues cambió en algunos valores de 270, cambió a 220, de 160 a 220. Entonces vemos que los valores de toxicidad están cambiando, ¿no?
Entonces, por eso el esfuerzo de actualizar estos listados, ¿verdad? Y por eso el esfuerzo de decir, bueno, pues vamos a recopilar toda la información que hay en las normativas de Estados Unidos, en el conocimiento científico y tecnológico, para hacer un listado que inicialmente va a ser informativo, ¿verdad? Que se pueda consultar y que pueda apoyar la respuesta a emergencias o bien el identificar en qué, en la ciudad o en las comunidades, qué instalaciones tienen sustancias peligrosas que rebasen un cierto valor y que puedan representar un peligro a la comunidad o al personal de respuesta a emergencias que va a atender una emergencia, ¿no? Entonces, ese es el propósito. Entonces, ahora veíamos que hay los AGL, ¿verdad? Que significa guías de nivel de exposición aguda. Ahora, ¿con qué se comen estos valores, ¿verdad? O sea, ¿qué significa AGL 1, 2 y 3? Entonces, los AGLs describen efectos en la salud humana de una exposición de una vez en la vida o rara para químicos aerotransportados, ¿verdad? O sea, están pensados para emergencias químicas en la comunidad, en las cuales la población, pues a lo mejor una vez en la vida se expone a esta sustancia, ¿verdad? Pero entonces, con estos valores se sabe qué hacer y también para diferentes tiempos de exposición o dosis tóxicas, ¿verdad? Veíamos que la problemática de comparar una dosis con otra. Los ángeles resuelven este problema, ¿no? Se utiliza para respuesta a emergencia en derrames de químicos u otra exposición catastrófica, ¿no? O sea, estos valores nos indican, pues, cuál sería el efecto en la población en general, o sí, ya sea trabajadores, comunidad, niños, adultos, mayores o el mismo personal de respuesta a emergencias, ¿verdad? Es un esfuerzo colaborativo de los sectores públicos y privados en todo el mundo, ¿verdad? O sea, no solamente de Estados Unidos, sino todo el mundo participó en crear estos AEGL, ¿verdad? Y por lo tanto, pues, sí, pues vale la pena usarlo, ¿verdad? O sea, ¿para qué usamos el IDLH si hay un valor mucho más exacto y con más estudios y más análisis y con más eh, dosis diferentes, ¿verdad? En el caso del IDLH, pues nada más es 30 minutos, ¿verdad? Si fuera 15 minutos, pues habrá Dios, y si es una hora, pues habrá Dios, ¿verdad? Aquí en este caso hay 5 tiempos de exposición: 10 minutos, 30 minutos, 60 minutos, una hora, 4 horas y 8 horas, ¿verdad? Hay 5 periodos de exposición relativamente breves de 10 minutos, 30 minutos, una hora, 4 horas y 8 horas, ¿verdad? Y la severidad, pues está el nivel uno, que es el menos severo, y el nivel 3, que es el más severo, ¿no? En los listados puede ser que venga en partes por millón, o sea que ya vimos que es una forma de expresar qué tanto tengo de la sustancia con respecto al aire, ¿verdad? O sea, es una división, simplemente es una fracción que se puede expresar como porcentaje o partes por millón, ¿verdad? Entonces, partes por millón sería volumen sobre volumen o miligramos por metro cúbico. En este caso sería masa sobre volumen. La mayoría de los AGLs que tenemos, que son 300, algo así como 320 sustancias, pues están en partes por millón, pero algunas están en miligramos por metro cúbico. Entonces hay que ver en qué unidades está expresado esa concentración, o sea, esa relación entre la sustancia tóxica con respecto al aire, ¿no? Dice, todos los niveles se expresan en partes por millón de una sustancia arriba de la cual la población general, incluyendo individuos susceptibles, o sea, individuos pues delicaditos, ¿verdad? O sea, este, algunos pues somos, o ya sea porque tenemos problemas en la salud o porque ya estamos viejones o porque estamos niños, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Entonces, el nivel uno es una molestia notable, irritación o ciertos efectos asintomáticos. Esos efectos son reversibles y no deshabilitadores una vez que cesa la exposición, ¿verdad? Por ejemplo, el AGL, 30 partes por millón, pues es una exposición que la población en general puede soportar hasta por 8 horas y después de que cesa la exposición, pues se recupera, es como si no hubiera pasado nada, ¿verdad? Vean ustedes que extrañamente es fijo, ¿verdad? O sea, es lo mismo 30 partes por millón en 10 minutos que 30 partes por millón en 30 minutos, que 60 minutos, que 4 horas y 8 horas, ¿verdad? Entonces uno puede decir, oye, pero pues cómo, no es lo mismo estar 10 minutos ahí respirando amoníaco, ¿verdad? Que estar a 8 horas.
Desde el punto de vista, desde el punto de vista de dosis tóxicas es lo mismo. Es lo mismo porque eh, podemos pensar que representa el valor en el cual el cuerpo humano puede estar recibiendo esta concentración y lo está eliminando, ¿verdad? Entonces, es ese valor que no se acumula el amoníaco en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista personal, pues no va a ser lo mismo 10 minutos que 8 horas, ¿verdad? O sea, estar ahí tosiendo y con los ojos llorosos, ¿verdad? Pues no es lo mismo 10 minutos que una hora, ¿verdad? A menos que seamos masoquistas, ¿no? Pero desde el punto de vista de dosis tóxica es lo mismo. Y hay que tener mucho cuidado con los AGLs. ¿Ya? O sea, el AGL1 es el que es más difícil de entender. Entonces, noten ustedes, una persona puede estar expuesta a 30 partes por millón a amoníaco anhidro hasta por 8 horas sin tener el efecto. ¿Cuál es el efecto? O bueno, el efecto es molestia notable, pero desaparece, eh, o sea, no tiene finalmente un daño en la salud, ¿no? El 2, ya hay un efecto adverso en la salud. O sea, a partir de ahí, como decimos aquí en México, que ya quedó tocado esa persona, ya quedó con un daño ya en su sistema respiratorio, en el riñón, en el hígado. Depende qué órgano del cuerpo haya dañado esta sustancia química, ¿no? Es un efecto en la salud adverso de larga duración, serio, irreversible o deshabilita la capacidad de escapar, ¿verdad? Entonces, por abajo de la IGL-1, pues puede ser que haya olor o la gente lo perciba, ¿verdad? A partir de 30 partes por millón, pues ya más arriba, pues la molestia se va incrementando de forma notable y al llegar al límite de la IGL2, a partir de ahí ya habría un daño permanente en la salud en ciertas personas, ¿no? Noten ustedes que aquí, por ejemplo, 110 en 4 horas es equivalente a 110 en 8 horas, ¿verdad? Lo cual vemos que la toxicidad es muy complicada, ¿no? Y luego llegamos al nivel 3. En este caso, el nivel 3 es un efecto amenazante para la vida o la muerte, ¿verdad? Es cuando ya algunas personas fallecen, ¿no? Los más susceptibles a este valor. Entonces aquí son dosis equivalentes, o sea, es equivalente, por ejemplo, 2.700 partes por millón en 10 minutos, que 1.600 partes por millón en 30 minutos, que 1.100 partes por millón en 60 minutos, que 550 en 240, que 390 en 480. Entonces son dosis equivalentes, por ejemplo, para el AGL3, ¿verdad? Entonces son dosis equivalentes. Y eso es la ventaja de estos indicadores de toxicidad, que además no solamente es para toxicidad, sino también se usan para sustancias inflamables. En este caso, el AGL1, 2 y 3 se refieren a los límites de inflamabilidad, ¿no? Y por ahí hay notas en estos listados que más adelante el ingeniero Montes de Oca pues nos va a explicar con más detalle. Eh, este, eh, los AGLs incluyen también sustancias que son armas químicas. Entonces, obviamente, pues aquí pues, ni se fabrican y esperemos que no tengamos esa problemática, ¿no? Pero es importante que ustedes sepan también, ahí vienen algunos agentes eh, nerviosos, no recuerdo cómo se llaman, el AG1, AG2, algo así. Entonces, bueno, están ahí listados en esos 320 sustancias, ¿no? Eh, en el registro federal de Estados Unidos, que sería, el registro federal, pues es como sí, la constitución de Estados Unidos, ¿verdad? En mayo de 2001, un listado con los químicos prioritarios. Noten ustedes que el 2002, ¿verdad? Lo de el, el acto terrorista de las Torres Gemelas fue en el 2001. En el 2002, pues ya el Congreso de Estados Unidos se empezó a preocupar por ataques terroristas y entonces dijo, oye, pues vamos a hacer un estudio de ahora 471 sustancias prioritarias que potencialmente pudieran causar exposiciones peligrosas por inhalación a personas a través de liberaciones accidentales al aire o por medio de una acción terrorista, ¿no? Entonces, los AGLs hace 30 años nomás se veía para 5 sustancias, ¿verdad? 5 o 6 sustancias. Veíamos que esas sustancias pues eran básicamente eh, armas químicas.
pero ahora pues ya hay para sustancias industriales, ¿verdad? Y con la ventaja de que hay varios periodos de exposición y varios nivel uno, 2 y 3, ¿no? La lista compilada de 318 sustancias más actualizada se publicó en el 2018 en el sitio de la EPA y es lo que tomamos y lo que los estamos enviando a ustedes pues, para que los tengan y los consulten, ¿no? Eh, Estas 318 sustancias incluyen los AIGLs finales, o sea, ya está esa sustancia muy bien estudiada, ¿verdad? Por ejemplo, el amoníaco, les mencionaba que antes del 2018 decía, pues, era provisional, los valores eran provisionales, ¿verdad? Aun y cuando el amoníaco era muy conocido, pues se puso provisional, ¿verdad? Porque todavía no estaba muy bien estudiado, completamente estudiado. Actualmente ya es un valor final para el amoníaco anhidro y para 188 sustancias. Para 72 sustancias en estos listados es un valor provisional, que quiere decir que puede cambiar en un futuro. Propuestos son 12, ¿verdad? Es un valor que, oye, pues tú dame un valor, ¿verdad? Pues no es que aquí llegue algún terrorista, ¿verdad? Pues te dan este valor, ¿no? O que pase un accidente, ¿verdad? Como el de West Palestine, o sea, el que ocurrió en Ohio hace poco, ¿no? Y en espera borrado son 46, ¿verdad? Aun y cuando son 318 sustancias, todavía no se llega al valor eh, prioritario, que son 471 sustancias, ¿no? Entonces, conjuntando todas estas normativas y todo este conocimiento tecnológico de los AGLs o científico y tecnológico, pues son los listados que les que les va a presentar ahorita más adelante el ingeniero Montes de Oca. Es la compilación del listado de sustancias extremadamente peligrosas, ¿verdad? Entonces, veíamos que quitamos CERCLA, que era residuos tóxicos y contaminación, y nos enfocamos en sustancias extremadamente peligrosas. Eh, las normativas de OSHA y EPAC son casi idénticas. Tiene más sustancias el RMP, pues, entonces son dos, es la normativa RMP y EPRA, la que estamos compilando, y los AGLs con los valores de niveles uno, 2 y 3, sustancias aerotransportadas para atención y respuesta a emergencias. Pues básicamente estos son los conceptos que, este, que estamos presentando de los niveles guías de emergencias agudas, ¿verdad? No, pues muchas gracias al ingeniero Enrique Bravo por la invitación, a la gente de Senapred, de la ENAPROC, por la invitación y por pues hacer promoción a estos listados que como comentaba el ingeniero Bravo desde el principio, nos tomó pues cerca de 2 años al ingeniero Víctor Montes de Oca, que va a participar adelante, y su servidor en analizar todas estas normativas, revisarlas, sacar estos listados, traducirlos al español, etcétera, ¿no? Pues muchas gracias por su atención. Gracias.